San Mateo capítulo 18. A partir del versículo 10 dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Tal vez vamos al versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola que acabo de leer es la famosa parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida se encuentra registrada en la Biblia 2 veces. Aquí en San Mateo 18 y también en San Lucas 15. Ahora mira, en San Lucas 15, el contexto del relato de esta parábola en San Lucas 15 es que la oveja perdida está fuera de la iglesia. Está en los bares, está en la miseria, está en las drogas, está en el cigarro, en las bebidas, en los placeres. En el contexto de San Lucas 15, la oveja perdida no conoce a Dios, no conoce al Evangelio, no conoce a la iglesia, está fuera. Y hay que ir y traerla. Pero en el contexto de San Mateo 18, la oveja perdida no está fuera. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Porque el tema de San Mateo 18 es el reino de Dios, la iglesia de Dios. Vuelvo a repetir, en el contexto de San Lucas, la oveja perdida está fuera. Pero en el contexto de San Mateo, la oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, que una persona esté perdida fuera de la iglesia, sin Dios, sin evangelio, sin Biblia, tiene sentido. Pero que una persona esté perdida dentro de la iglesia, cantando, orando, yendo a la iglesia, cantando a veces en el grupo musical, participando, eso ya no tiene sentido. ¿Cómo va a estar perdida si está dentro de la iglesia? Pero ese es el contexto de San Lucas. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, para el que está perdido fuera de la iglesia, por lo menos resta la esperanza de que un día el Espíritu de Dios lo encuentre, lo toque y lo traiga. Pero para quien está perdido dentro de la iglesia, oyendo todos los días el Evangelio, ¿qué esperanza les resta? O sea, aunque hay ovejas perdidas fuera y dentro, la situación de las ovejas perdidas dentro de la iglesia es peor que la situación de las ovejas perdidas que están fuera de la iglesia. Ahora, tal vez tienes una pregunta en el corazón que dice así: pero pastor, si estoy en la iglesia, ¿cómo voy a estar perdido? Si estoy en la iglesia cantando, participando, orando, en fin, congregando los sábados, dirigiendo actividades dentro de la iglesia, ¿cómo puedo estar perdido? Entonces te voy a contar una historia. Ya te dije que yo fui director de jóvenes durante 18 años y organizaba congresos como este. Y tenía un brazo derecho, un muchacho extraordinario, participante, activo. Él se encargaba de hacer la decoración, pasaba noches enteras. Cuando organizábamos campamento, él iba adelante para levantar el campamento, en fin. Esos muchachos que cualquier pastor quisiera tener en su iglesia, esos muchachos que cualquier director de jóvenes quisiera tener como colaborador, este muchacho era fuera de serie, extraordinario. Un día, yo estaba en mi oficina y él entró a mi sala, cerró la puerta, se sentó y empezó a llorar.
Pero entre lloro, él decía lo siguiente: pastor, ayúdeme por favor, estoy perdido, estoy completamente perdido. Ahora mira, si cualquier muchacho por ahí me dijese que estaba perdido, yo podría entender, pero él no, él jamás. Porque este era el muchacho ideal, el muchacho perfecto, el muchacho que en la iglesia todos los padres que tenían hijas querían que se casase con él. El muchacho que cualquiera decía: yo quisiera que seas como aquel muchacho, ideal, perfecto, colaborador, participante en todo. Pero ahora estaba delante de mí llorando y diciendo: pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Trabajando con jóvenes aprendí una cosa: cuando un muchacho comienza a llorar, déjalo llorar, déjalo que llore. En las culturas latinas nos han enseñado que el hombre no llora. Pero querido, el hombre tiene que llorar y la mujer tiene que llorar. Yo creo que Dios nos ha dado lágrimas y las lágrimas son líquidas para poder sacar la basura que está dentro del corazón, para lavar el alma. Entonces, cuando tengas ganas de llorar, no tengas miedo, llora. Entra a tu cuarto, arrodíllate y llora, llora, llora hasta que salga todo lo que te está doliendo. Porque cuando te aguantas, te controlas, te hace mal. Llora. Y cuando alguien comienza a llorar a tu lado, no le digas: pobrecito, no, déjalo llorar. Déjalo que llore hasta que se canse. Y este muchacho paró de llorar. Le digo: ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que estás perdido? Me dice: pastor, ¿usted sabe de dónde estoy viniendo ahorita? No. Acabo de salir de un lugar a donde un cristiano jamás podría entrar. Y no es la primera vez. Pastor, en la iglesia todos piensan que yo soy el joven maravilla. Todos me admiran, todos me quieren, todos me respetan, todos creen que soy perfecto. Pastor, soy una basura, no valgo para nada. Esta no es la primera vez que fui, pero esta vez salí con ganas de matarme, de acabar con mi vida. Y vine aquí. Por favor, pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Ahora mira, en la iglesia hay muchos jóvenes que están perdidos como este muchacho, haciendo cosas que no deben hacer cuando nadie les ve. Pero en la iglesia hay otro tipo de jóvenes perdidos. Jóvenes que no hacen nada de malo. No hacen nada de malo. Cumplen todo, siguen todo, guardan todo. Y sin embargo están completamente perdidos, como este muchacho que hace cosas malas cuando nadie le ve, o como el que está afuera y que no conoce a Cristo y ni conoce el Evangelio. Y ahora me vas a preguntar: pero pastor, si está haciendo todo bien, ¿cómo está perdido? Pues esa es la tragedia. Esa es la tragedia de la no comprensión de la vida cristiana. Porque si está bien, si está cumpliendo, si está guardando, si está siguiendo, pues está salvo. Pues eso es lo que la gente piensa. Pero Jesús dice que dentro de la iglesia hay ovejas perdidas. Y hay dos tipos de ovejas perdidas dentro de la iglesia: los que hacen cosas malas cuando nadie les ve, y los que hacen todo bueno y sin embargo están perdidos. Pero pastor, ¿cómo puede alguien estar haciendo las cosas buenas y estar perdido? Bueno, en la Biblia hay un ejemplo de eso: es el joven rico. Marcos 10 cuenta su historia. Este joven rico guardaba los mandamientos, seguía las recomendaciones de la iglesia, seguía todo al pie de la letra. Guardaba tanto que yo me atrevo a decir que aquí, entre nosotros, nadie guarda la ley de Dios tan perfectamente como el joven rico. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque yo no creo que tú te atrevas
a mirar a Jesús a los ojos y decirle: todo lo que tú enseñas, todo lo que tú dices, todo lo que tu ley dice, yo lo guardo desde cuando era niño. Que tú me digas eso a mí, pasa. Que yo te diga eso a ti, pasa, porque no me conoces. Pero mirar a Jesús a los ojos, a Jesús que todo lo sabe, y decirle: todo eso que tú dices, yo lo guardo. Y el joven rico se atrevió a decir: era porque él realmente cumplía y seguía y guardaba todo. Y sin embargo estaba perdido. ¿Cómo perdido? Perdido. Porque cuando llegó Jesús a su ciudad, a la ciudad de Jericó, él corrió, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y si no tenía seguridad de la vida eterna, es porque estaba perdido. Y Jesús era un grande maestro. Jesús, como maestro, lo llevó de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Qué es lo que conocía? Él conocía ley, mandamiento, reglamento. Entonces Jesús lo agarró de ahí y lo llevó a la dimensión que él no conocía. Y le dijo: ¿quieres ser salvo? Entonces guarda todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Esos mandamientos de Éxodo 20. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí el joven se quedó perplejo y le dijo: pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando era muchacho. Y Jesús le dice: hijo, ahí está tu problema. Tú guardas todo eso. Tú cumples todo eso. Pero cristianismo no es solo guardar y no es solo cumplir. Porque si fuese solo cumplir, tú tendrías la seguridad de que estás salvo. Pero no es solo cumplir. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú sigues todo, tú guardas todo, tú cumples todo, pero tú no me amas. En tu corazón no estoy yo. En tu corazón está el dinero. Tú amas al dinero más que a mí. Entonces, ¿quieres ser feliz en la vida cristiana? Haz una cosa. Ve a la casa. Saca el dinero de tu corazón. Colócame a mí en tu corazón. Ven y sígueme. Y la historia bíblica dice que el muchacho se fue y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque, querido, de alguna manera es más fácil estar en la iglesia, cumplir todo, guardar todo, agradar, seguir, observar. Eso de alguna manera es fácil. Pero entregarle el corazón a Jesucristo de verdad, eso ya no es tan fácil. Pero hay una cosa. Jesús no está interesado solo en tu comportamiento. La iglesia puede estar interesada en tu conducta. Los papás pueden estar interesados en tu conducta. Pero Jesús, antes que estar preocupado con tu conducta, está preocupado con tu corazón. Quiere que lo ames. Por eso dice la Biblia: hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Pero si no me has dado el corazón, no quiero nada de ti. Yo quiero primero tu corazón. Yo quiero tener la seguridad que tú me amas, que tú estás apasionado por mí, que tú estás enamorado de mí. Una vez que me has dado tu corazón, entonces sí, anda en mis caminos. Pero si tú estás preocupado en andar en mis caminos, pero no me amas, entonces yo no quiero nada de ti. Y querido, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es noviar con Jesús. Eso es cristianismo. ¿Qué hacen los enamorados, los novios? Despiertan, lo primero que piensan, la novia. A la hora del desayuno, la novia. Caminan en la calle, la novia. Van a la escuela, la novia. A la hora del almuerzo, la novia. Y ahora, con este famoso, con los famosos medios de comunicación, texto para aquí, texto para allá, texto para allá, texto, te amo, te amo, te amo, el día todo, te amo, te amo, te amo. Llega la noche, la novia. Bueno, tú habrás llegado a ser cristiano cuando te despiertas, Cristo.
Desayuno, Cristo. Escuela, Cristo. Calle, Cristo. Almuerzo, Cristo. En la tarde, Cristo. La noche, Cristo. Ahí llegaste a ser cristiano. Estás apasionado por Cristo. Vives con Cristo. Y cuando te enamores de Jesús, el cristianismo comienza a tener sentido para ti. Pero cuando no amas a Jesús, el cristianismo es una obligación para ti. Tienes que ir el sábado a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que vestir esto, tienes que oír esto no puedes, esto tampoco puedes. Eso no es vida cristiana, eso es un infierno de obligaciones, querido. La vida cristiana es alegría. Ya pensaste 2 novios, el muchacho a las 10, 12 de la mañana, tengo que mandarle un mensaje, porque si no... ¿Qué tipo de novio es ese? Cuando tú piensas en Cristo en materia de deber, ya tienes que revisar tu cristianismo. No estás enamorado por Cristo. Y si no estás enamorado de Cristo, pues tu comportamiento, tu conducta, tus buenas obras no te sirven de nada. Te voy a contar una historia. Un día yo estaba haciendo evangelismo y una viejita viene y me dice, pastor, ¿está viendo aquel viejito de cabello blanco ahí atrás? Sí, hermano, es mi esposo. Ah, qué bueno. Estamos casados a 60 años. Oye, qué bueno, hermana, felicitaciones. Me dice, pastor, en estos 60 años, puede preguntarle a mi esposo, yo he sido una esposa perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida lista, hijos bien criados, casa arreglada. En los moldes tradicionales del casamiento, he sido una esposa perfecta. Puede preguntarle a mi esposo. Pero pastor, yo nunca he sido feliz. ¿Qué? Nunca fui feliz. ¿Pero por qué usted dice que no es feliz? Porque yo no amo a mi esposo, pastor. Pero hermana, solo ahora, 60 años después de casada, usted se da cuenta que no ama a su esposo. Ella dice, no, pastor, no ahora. Yo nunca lo amé. Pero ¿y por qué se casó entonces? Y mira la historia que ella me cuenta. Pastor, cuando yo era jovencita de 15 años, nosotras las chicas no escogíamos el esposo. Los papás nos escogían el esposo. Y un día mi papá llegó, hija, dentro de 2 meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Comenzaron a preparar el ajuar de la novia, el vestido de la novia, el banquete, la iglesia, las invitaciones, y yo no conocía a mi novio. Faltando 2 días para el matrimonio, mi papá me llevó a la estación del ómnibus para conocer a mi novio que estaba llegando de la ciudad del interior. Y yo con el corazón que me iba a saltar por la boca, ahí en la estación del ómnibus. ¿A qué hora llegó el ómnibus? Salió uno, salió otro, y yo mirando. ¿Cuál de ellos es mi novio? Y de repente mi padre me dijo, es ese. Lo miré. No me gustó, pastor. Pero 2 días después tuve que casarme. Ahora, mi padre, mi madre me dijeron así, hija, una esposa perfecta hace esto. Y una esposa perfecta jamás hace esto. Y pastor, puede preguntarle a mi esposo, en estos 60 años he sido una esposa perfecta. Porque no he hecho lo que una esposa perfecta no debe hacer. Y siempre he hecho lo que una esposa perfecta debe hacer. He sido una esposa perfecta. Y comenzó a llorar. Pero feliz, pastor, jamás he sido. ¿Y sabes por qué, querido? Porque para ser feliz tienes que estar apasionado por la persona con la que vives. Si no, tú puedes ser perfecto y cumplir todo.
pero no eres feliz. Ahora, yo tengo miedo que muchos muchachos en la iglesia pueden decirle a Dios: Señor, yo soy desde que nací estoy en la iglesia, mis padres son cristianos. O algunos pueden decirle: Señor, hace 2 años que yo me bauticé, hace 5 años que me bauticé, hace 10 años que me bauticé. Y algunos pueden decirle al Señor, y en todo este tiempo, porque el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Y pueden decirle: Señor, y en todo este tiempo de casado, tú sabes que yo he sido un cristiano que ha cumplido, que ha guardado, que ha seguido, que ha obedecido. Pero Señor, yo no soy feliz. No soy feliz. Porque hay una cosa interesante, querido. Nosotros inclusive, además de los 10 mandamientos, nos hemos inventado un mandamiento más: el deber de decir que el cristiano es feliz. Entonces, tengo que decir que soy feliz porque soy cristiano. Pero es que la felicidad no es porque tienes que ser feliz. La felicidad brota, es natural. O eres o no eres feliz. Y para ser feliz, tienes que convivir con una persona que te hace feliz. Con una persona a la que tú amas. Entonces, para ser un buen cristiano, no basta estar en la iglesia. No basta cumplir, no basta seguir, no basta guardar. Tienes que estar enamorado de Jesús. El problema es que este corazón nuestro es capaz de amar cualquier cosa, menos a Jesús. Tú sabes que hay jóvenes que aman más la iglesia que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que aman mucho más el cargo que tienen que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que participan del praise team, no estoy hablando de los que cantaron aquí, pero que aman mucho más el praise team que a Cristo. No van a la iglesia por causa de Cristo, van a la iglesia por causa del praise team. Y ni siquiera cosas tan buenas como la iglesia pueden sustituir el lugar que solo Cristo puede tener en su corazón. ¿Por qué un muchacho a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana del sábado ya está? Ahora ni siquiera reloj, ahora es... No está ni ahí. ¿Por qué? Tú ya pensaste 2 novios que se encuentran a las 9 de la mañana. Y allá por las 10:30 el muchacho comienza. ¿Qué le está diciendo la chica? Entonces, querido, todo es asunto de amor. Enamorarse de Cristo lleva tiempo. Aprender a convivir con Cristo lleva tiempo. Aprender a entender que cristianismo es compañerismo con Jesús lleva tiempo. Pero cuando tú te enamoras de Jesucristo, todos los deberes encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque amas a la persona, amas al Señor Jesucristo. Les voy a contar un poco mi historia. Yo prácticamente nací en la iglesia porque mi madre se convirtió cuando yo era pequeñito. Entonces yo crecí prácticamente en la iglesia. Y yo soy el típico muchacho que se puede decir, nunca coloqué un cigarro en mi boca, jamás. Nunca coloqué una gota de alcohol en mi boca. Y yo no voy a discutir aquí el asunto de que si puedes ir al cinema, si no puedes, pero nunca entré a un cinema. Nunca nada de nada. En el aspecto comportamiento, mira, cuando yo tenía 15 años terminé el curso secundario. A los 19 años terminé el curso de teología. A los 20 años ya era pastor de iglesia. Por eso yo le digo a mis hijos, yo no tuve juventud. Porque yo salté de la adolescencia, ya los 20 años pastor de iglesia, ya tenía que ser ejemplo. Pero mi problema era el problema del joven rico.
yo no tenía paz en mi corazón, no era feliz. Y siempre me preguntaba, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no soy feliz? Me falta. Cumplo todo, sigo todo, guardo todo y conozco la doctrina porque yo había estudiado teología. ¿Por qué no soy feliz? Entré al ministerio con 20 años. Los 2 primeros años de mi ministerio fueron extraordinarios en materia de productividad. Muchos bautismos, la iglesia linda, todo maravilloso. Habíamos organizado una nueva iglesia. Mi corazón vacío. Yo era soltero en ese tiempo. El sábado después de predicar, y yo predicaba. Hermanos, el cristiano es feliz porque Jesús trae felicidad. Y la iglesia decía, amén. Y me daba ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, todo es mentira. Porque yo no soy feliz. Pero ¿cómo podía decir eso si yo era el pastor? A mediodía todos mis hermanos se iban a la casa a almorzar. Yo me iba a mi casa solito. No era casado. Me acostaba en la cama y mirando al techo comenzaba a llorar. Y le preguntaba a Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Al final del segundo año de mi ministerio ya no aguanté. Busqué a mi presidente. Metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor y le dije, pastor, renuncio al ministerio. Me voy. No quiero ser más pastor. Él cerró la puerta, jaló la silla, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dice así, ¿tienes algún pecado escondido? Le digo, pastor, lo peor es que no, porque si tuviese tal vez podría decir porque no soy feliz. Y él me dice, Bullón, estás complicando la vida. Necesitas encontrarte contigo mismo. Él tenía razón, yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era yo. Porque conmigo yo me encontraba todos los días y me asustaba. Porque solo había vacío en mi corazón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era conmigo. Él me dijo, Bullón, a fin de que te encuentres contigo mismo, voy a hacer una cosa. Te voy a mandar de misionero a la selva. Y me mandó de misionero a trabajar en la Amazonía, entre los indios de la tribu Campa. No había carretera, no había caminos. Solo para que ustedes tengan idea. Yo tomaba un ómnibus, que los mexicanos le llaman camión, viajaba 12 horas hasta una ciudad llamada La Merced. Ahí ya no había más ómnibus. Ahí tomaba un camión de verdad, de esos camiones que carga ganado, y viajaba 3 horas de camión hasta un río, llamado el río Perené. Y ahí se acababa la carretera. Ahí tomaba un bote, e iba por río abajo hasta una aldea llamada Maranquiari, Maranqui, en el lenguaje campa quiere decir culebra, Ari, lugar, Maranquiari, lugar de las culebras. Ahí era la aldea, ahí era la sede de mi distrito. Allá en el corazón de la selva. Trabajé 3 años ahí como misionero entre ellos. Pero el primer año sucedió el milagro. Era un viernes, yo salí temprano de la casa a las 6 de la mañana, a las 9 ya debería estar en la aldea, porque todos los viajes eran o por el río o entonces a pie por la selva, con un machete en la mano abriéndose camino. Salí a las 6, debería estar a las 9, pero eran 9, 10, 11, me perdí. Y cuanto más trataba de encontrar el camino, más me perdía. Mediodía, 1 de la tarde me comencé a asustar, estoy perdido. Y no había nadie para preguntar. Y cuanto más intentaba encontrar el camino, más me perdía. A las 4 o 5 de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro. Comenzó una tormenta. Comenzó a llover. El cielo negro completamente. Una tormenta terrible. Me senté debajo de un árbol, mi mochila al lado.
6 de la tarde. Mi reloj decía 6 de la tarde, parecía medianoche. Debajo de los árboles, con la tormenta, todo oscuro. 6 de la tarde. Yo no sé lo que significa para ustedes viernes 6 de la tarde. En mi casa, cuando era niño, viernes a las 6 de la tarde, toda la familia estaba recibiendo el sábado, bien bañaditos, y de la cocina salía el olor de pan caliente. Mi mamá preparaba pan caliente solo el viernes en la tarde para la puesta del sol. Entonces, para mí, puestas del sol es olor de pan caliente. Pero ahora, yo estaba en la selva, 6 de la tarde, solito, mojado, debajo de un árbol. Y me dio ganas de llorar. Porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Si por lo menos fuese feliz, pero ¿qué estoy haciendo aquí? 7 de la noche, 8 de la noche. Allá por las 9 la lluvia comenzó a pasar. Y pensé, tengo que salir corriendo de aquí. Tengo que ir a algún lugar. Ustedes no tienen idea de lo que significa pasar la noche en la selva. Unos ruidos misteriosos. Bueno, es asustador. Y comencé a correr. Cuando disminuyó la lluvia, comencé a correr. Corrí para aquí, cayendo, levantando, como si alguien me estuviese siguiendo. Me entró una especie de pánico y corría y de repente tropecé y caí por un abismo. Mi mochila se fue al fondo del abismo y yo me quedé atorado en un tronco por ahí. Ahí comenzó mi lucha. Trataba de salir y no podía. La tierra estaba mojada, mis pies resbalaban en el barro. Me agarraba de una rama, soltaba con un dolor porque la rana llena de espinas. Todo lo que hacía para salir no podía. Cada vez me hundía más y me hundía más. Y ahí me di cuenta de mi tragedia. ¿Dónde estaba Jesús? Para mí, estaba ya en el santuario celestial. Eso es lo que había aprendido. Y es verdad que todos necesitamos del ministerio de Jesús en el santuario. Pero en este momento yo no lo necesitaba allá. Yo lo necesitaba aquí. Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Nadie me enseñó a amar a Jesús. Me enseñaron a tener miedo de Él. Me enseñaron a obedecerle, a cumplir las reglas, a guardar los reglamentos. Y de alguna manera había logrado todo eso, pero nadie me enseñó a convivir con Jesús. Para mí Jesús era una doctrina. Para mí Jesús era teología. Pero yo no necesitaba de eso, yo necesitaba de una persona y yo estaba solo. Comencé a llorar, no de miedo, de la oscuridad. Comencé a llorar de tristeza, de soledad. Estoy solo en esta vida, no tengo a nadie a mi lado. Y comencé a gritar. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Porque si hay alguien por ahí y escucha el grito, también grita. Y entonces las personas gritando se van aproximando, se encuentran para ayudarse. Yo comencé a gritar y a lo lejos escuché un grito. Al principio pensé que podría ser el eco. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Y de repente sentí que alguien estaba allá arriba en la trilla. Seguí gritando. Y ahora ya comencé a sentir los pasos. Alguien se estaba acercando. Y efectivamente llegó cerca de mí. Era un indio de la tribu. Yo no lo conocía, pero era un indio. Las marcas todas. Me extendió la mano. Agarré su mano. Una mano llena de callos, grande, fuerte. Le pregunté, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿De dónde saliste? Nada. Me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro. Los pies de él parecían un tractor, iban subiendo, hasta que llegamos allá a la trilla.
Y cuando llegamos a la trilla le pregunté, ¿pero quién eres? Nada. Yo pensé, no me entiende. Yo había recién llegado a la selva, no hablaba el idioma de ellos. Pensé, este no habla español, no me está entendiendo. Me tomó del brazo y me comenzó a llevar y comenzamos a caminar. Media hora, una hora y media. En todo el trayecto le pregunté muchas veces, él no respondía nada. De repente él paró y me mostró abajo, habían luces, era la aldea que yo estaba procurando. Ahí lo solté y comencé a correr. Resbalé nuevamente y caí. Él se acercó, me recogió y llegamos a la aldea. Ahí comencé a gritar y el jefe de la aldea, el cacique, salió con una antorcha encendida y me vio y me dice, pastor, usted está loco, pastor. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? Le digo, Juan, yo no vine a esta hora. Yo salí a las 6 de la mañana. Me perdí. Estoy cansado. Quiero dormir. Me llevó a una choza. Ahí estaba la fogata. Es interesante ellos. Ellos tienen una cosa que se llama fuego eterno. Nunca se apaga el fuego, 24 horas por día. Alimentan. Cuando el hijo se casa, saca brasa de la fogata y con esa brasa comienza su nuevo hogar, su nueva fogata, que nunca se va a apagar. Y cuando el hijo de esta nueva pareja se case, agarrará brasa de aquí y forma una costumbre interesante. A veces llega una epidemia, en esos tiempos llegaba la epidemia del sarampión, no había remedio. Y el único remedio era abandonar esa aldea y buscar otro campo más adentro y establecer la aldea ahí. Y llevaban la brasa, soplando en todo el camino para no dejar apagar la brasa, para que la nueva aldea comenzase con el fuego que había. Por eso le llamaban fuego eterno. Me acosté al lado del fuego. A la mañana siguiente me desperté, era sábado de mañana. Por eso a mí, el sábado para mí significa muchas cosas, no solo porque la Biblia lo dice, porque el sábado para mí es el día en que yo me encontré con Jesús. Me desperté de mañana, mi ropa se estaba secando cerca del fuego. Había una olla con mazamorra de harina de plátano y yuca asada. Yo me vestí, quería lavarme, bañarme, salí al patio de la aldea, ahí estaban los indios todos conversando. Juan Cañay, el cacique, vino, me dice, pastor, ¿está bien? ¿Ya durmió bien? ¿Descansó bien? Le digo, sí, Juan. Me dice, pastor, ¿por qué no me llamó? Yo hubiera ido ayer, lo hubiera traído. ¿Cómo llegó usted finalmente? ¿Cómo encontró el camino? Le digo, Juan, el indio que estaba conmigo. ¿Qué indio? El indio que estaba conmigo. Cuando tú saliste a saludarme en la noche, había un indio conmigo. Él me dice, no, pastor, usted estaba solo. Le digo, Juan, cuando tú me estabas saludando, él estaba a mi lado. Él me dice, pastor, cuando gente como usted viene a la selva y se asusta, empieza a inventar cosas. Usted imaginó, pero usted no estaba con nadie, usted estaba solo. Le dije, mira, Juan, no quiero discutir. Donde hay agua, quiero bañarme. Me dice, pastor, vaya por esta trilla. A 50 metros hay un río, hay un arroyo, báñese ahí. Yo caminé. Llegué al arroyo y me arrodillé. Y oré. Y por primera vez en mi vida, yo sentí que mi oración no se iba para allá. Mi oración venía aquí. Yo ya no hablaba con alguien allá. Yo hablaba con alguien que estaba a mi lado. Oh, querido, yo te digo una cosa. Yo nunca vi a Jesús. Y yo no te cuento esta historia por el aspecto místico de la historia. Si ese indio fue un indio de verdad que me llevó y se fue. Si ese indio fue un ángel.
si ese indio fue el propio Jesús. Yo no cuento la historia por ese asunto. Yo cuento la historia porque esa noche yo entendí que en esta vida solo estaría perdido. Esa noche descubrí que el cristianismo es tomarse de la mano de Cristo y caminar con Él. Amo a mi Señor Jesús. Le he fallado muchas veces. Y en esas horas yo siento como una voz diciéndome en mi corazón, si te saqué del abismo, si te hice llegar hasta la aldea, te voy a hacer llegar hasta la casa. Vamos a llegar a nuestras mansiones. Por eso, como Pablo, hoy día yo puedo decir, nada me separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni el hambre, ni la necesidad. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, te ama, te ama, con un amor que tú jamás podrás entender. No te ama por lo que eres, te ama a pesar de lo que eres. No te ama porque eres bueno, te ama a pesar de que no eres bueno. Muy bien, queridos, estamos listos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo no sé si tú sabes o si conoces por experiencia propia el poder de la palabra de Dios. Hay mucha gente que piensa que la Biblia es un libro de prohibiciones, de normas, de reglamentos. Tiene miedo de leer la Biblia porque se va a encontrar con monstruos, con bestias. La Biblia no es un libro de profecía, aunque tiene profecía. La Biblia no es un libro de normas, de reglamentos, aunque hay consejos sabios. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. No es un libro de geografía, aunque tiene geografía. No es un libro de literatura, aunque gran parte de la bella literatura hebrea está en la Biblia. La Biblia es una carta de amor que Dios te escribió porque te ama. Dios no puede verte sufriendo. El problema es que nosotros somos tan testarudos, agarramos la vida como si fuera nuestra y corremos y nos golpeamos, nos herimos, nos hacemos sangrar, y cuando llegamos a un rincón de la vida de donde no podemos más correr, ahí nos ponemos a llorar sin saber lo que hacer. Yo creo que una de las cosas más perniciosas que el pecado trae a la vida de una persona es la culpa. La culpa mata, la culpa paraliza, la culpa no te deja ir para frente, no te deja progresar, no te permite realizarte en la vida. Porque la culpa te hace sentir indigno del amor de las otras personas, indigno de la victoria, indigno de las cosas buenas. La culpa te hace sentir como que mereces morir. ¿Cuánta gente yo encuentro por ahí me dice, pastor, hay perdón para mí? Y siempre cada uno piensa que para su pecado no hay perdón. Yo estaba hace muchos años predicando aquí en el Estadio Nacional de Lima. Eran los tiempos de la guerrilla y un guerrillero dice así, yo maté mucha gente, mis manos están manchadas de sangre, para mí sí no hay perdón. Esa expresión, para mí sí no hay perdón, yo la escucho constantemente en tantos lugares. Estaba predicando en Ucrania, en
marzo de este año y en la puerta encuentro un hombre corpulento de pantalón jeans, casaca de cuero, llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Y él me dice, para mí sí, pastor, para mí no hay perdón. La misma expresión que el guerrillero de aquí me dijo. Encuentro una chica que destruyó su vida con 20 años, se metió a las drogas, a la prostitución y viene llorando diciendo, para mí sí no hay perdón. Esa expresión, para mí sí no hay perdón, parece generalizada. Bueno, esta noche vamos a ver cómo Dios resuelve el problema del pecado. Nos metemos en problemas cuando nos separamos de Dios. Anoche vimos que pecado es separarse de Dios. El resultado del pecado son los actos pecaminosos, matar, robar, mentir, pero esa ya es la consecuencia, el resultado de habernos separado de Dios. Pecado es separarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la justicia. En Él somos justos. Nos separamos de Él, nos volvemos injustos o pecadores. Y ahí nos metemos en problemas. Y la culpa viene y nos golpea, nos golpea, nos golpea. ¿Cuál es la solución? Volver al Señor Jesucristo. Ahora, en el santuario, Dios explicó cómo trata el problema del pecado. Porque las palabras no son suficientes para enseñarnos cómo es que aunque merecemos morir, aunque la culpa nos dice que nuestro destino es la muerte, ¿cómo es que Dios soluciona ese problema para nosotros? El mensaje está en el santuario, pero antes déjenme leer lo que dice Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Miren, dice así, mas Él, refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo, dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por Él fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dos versículos, solo el 5 y el 6. Y en esos dos versículos se repite 6 veces la palabra nuestro o nosotros. Nosotros, nuestro. En 2 versículos se menciona 6 veces. O sea, el Señor Jesucristo no sufrió por Él. Él no había cometido delito ninguno. Él no tenía que pagar nada. Él no tenía por qué morir. Si Él murió, si Él sufrió, si Él padeció, fue por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Ahora miren cómo describe Isaías esta situación. Voy a analizar poco a poco. Mas Él, Jesucristo, el Mesías, fue herido por nuestras rebeliones. El pecado es rebelión. El pecado es rebelión. Mirar a Dios y decir, está bien, tú me creaste, tú piensas que la vida que yo tengo es tuya porque me creaste. No, Señor, yo no acepto, yo me rebelo, yo me voy, yo hago lo que quiero con mi vida. Pecado es rebelión. Nos separamos de Dios porque no aceptamos que Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros nos consideramos dueños de la vida. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El pecado es rebelión. El castigo de nuestra paz. Paz es lo contrario de la culpa. Cuando tú te separas de Dios y entras al terreno de la muerte, ayer vimos eso, entras al terreno de la muerte, el resultado es culpa, miedo, soledad, no puedes dormir, te sientes indigno de cualquier cosa buena. Y llega un momento en que dices, ¿para qué estoy en esta vida? Quiero morir, quiero morir. Estás perdido, no tienes paz en el corazón. Pero aquí el texto bíblico dice que por causa del dolor del Señor Jesucristo, por causa del castigo de Él, nosotros ahora recibimos la paz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su propio camino. Nuevamente aquí está el sentido del pecado. Estábamos aquí en Cristo,
nuestro Creador, nuestro Señor, pero nosotros como ovejas rebeldes, cada uno agarró su camino. Uno se fue por allá, el otro se fue por allá, el otro fue por allá. Hoy día estamos en el desierto de la vida, sufriendo, desesperados, nada nos sale bien, el hogar destruido, no podemos dormir, no tenemos paz, perdemos el empleo, nos va mal la vida financiera, nos desesperamos, queremos entrar a la universidad, no podemos, queremos hacer esto, no podemos, miramos a la otra gente y decimos ¿cómo a los otros sí les va bien y a mí no? Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. El asunto es que nosotros estamos en el territorio de la muerte. Aquí en el territorio de la muerte, ayer lo vimos, todo nos va mal. Entonces, ¿cuál es la solución? Cristo. Nosotros podemos volver a Jesucristo, pero anoche vimos lo siguiente. Cuando tú estás volviendo a Jesucristo, el diablo que conoce bien la palabra de Dios, viene y le dice, señores, espera un poco. Ese tipo pecó o no pecó. Ese tipo rebelde no escogió su propio camino. No se fue por allá. Entonces, ¿por qué lo vas a recibir de vuelta? Y el Señor de la muerte, que es el diablo, el enemigo de Dios, desde aquí dice así, mira Señor Jesús, este tipo me pertenece. Él se vino aquí porque quiso. Yo no lo jalé, yo no lo arrastré. Él aceptó venir por voluntad propia. Ahora me pertenece y yo no lo suelto. Me pertenece. Él entró al territorio de la muerte. Él va a morir junto conmigo, porque el diablo sabe que va a morir. Él sabe que está condenado. Solo que quiere arrastrar a todo el mundo que pueda, porque así es el pecado. Él no quiere morir solo con la tercera parte de los ángeles que engañó. Él quiere llevarse a todos los que pueda. Entonces, este me pertenece. Pero si quiere salvarlo, ya que este pecó y merece morir por elección propia, si tú quieres salvarlo, alguien tiene que morir en lugar de este. Y ahora bien, Isaías dice que el Señor Jesucristo cargó sobre él nuestros dolores, nuestra maldición, nuestra rebelión, y murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos recibir la vida eterna. Ya no necesitamos morir si confiamos en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora esto es palabra. Y Dios quería enseñarle al pueblo de Israel de manera práctica este asunto que yo les hablé ahorita. Por eso les dijo, háganme un santuario, edifíquenme un santuario. A través de ese santuario yo voy a estar entre ustedes. Pero también a través del santuario yo les voy a enseñar cómo pienso resolver el problema del pecado. Y ahora vean lo que hace. En el libro de Levítico hay varios capítulos que nos explican lo que sucedía en el santuario, y yo no les voy a leer versículo por versículo porque no estoy dando un estudio bíblico. Pero les aconsejo que lean el libro de Levítico a partir del capítulo 4 para adelante. Lean y van a ver lo que sucedía en el santuario. Yo se los voy a explicar. Cuando un israelita pecaba y era consciente de su pecado, se daba cuenta de que había pecado, sentía el peso de la culpa, sabía que la paga del pecado es la muerte, nada le iba bien y quería resolver su problema del pecado, quería salir del pecado y volver a Dios. ¿Sabes lo que el israelita tenía que hacer? Agarrar una ovejita, agarrar un corderito. Ahora mira, si fuese un perrito, ya despertaría cariño, porque hay mucha gente que cría perros. Si fuera un lobito, un zorrito, pero era una ovejita, un animal simple, inocente. Sabes que tú puedes hacer lo que quieras con la oveja, gime, pero no grita. Trata de matar un puerco para que veas el escándalo que te arma. Pero la ovejita es un animal tan manso, una ovejita pequeñita, blanquita, inocente, no hizo nada de malo. Pero mira lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel para que entendiera en el santuario cómo Dios iba a resolver el problema del pecado. Dijo, si alguien peca y se da cuenta que ha pecado,
tiene que buscar una ovejita y ir al santuario, dirigirse al santuario llevando la ovejita en sus manos. Entonces colocaba la ovejita en el altar, en el lugar del sacrificio. Ahora, él cerraba los ojos y colocaba la mano en la ovejita. Y le decía, Señor, yo he pecado, yo he hecho esto, yo he hecho miseria, yo merezco morir, porque la paga de pecado es la muerte, pero no quiero morir, soy tan cobarde que no quiero morir, aunque yo merezco morir. Entonces, Señor, todos mis pecados se lo estoy pasando a esta ovejita. Con esta confesión, con este llanto, estoy reconociendo que soy un pecador y estoy transfiriendo todos mis pecados a esta ovejita. Muy bien. Ahora, él ya estaba libre del pecado, porque los pecados estaban en la ovejita. Pero si los pecados estaban en la oveja, ahora la oveja tenía que morir. Y entonces continuaba el ceremonial. El pecador ahora agarraba el cuchillo y levantaba la mano y veía a ese corderito, a esa ovejita, mirándolo, sin gemir, quietecita, como diciendo, ¿qué me vas a hacer? Y él con el cuchillo en la mano. Si no mataba a la oveja, él tenía que morir. Si él no quería morir, tenía que matar a la oveja. Hay gente que no resiste sangre. Hay gente que no puede ver sangre. Pero si el pecador en Israel quería ser perdonado, tenía que clavar el cuchillo en el cuello de la oveja. Esa oveja gemía, gemía, la sangre salía, las manos del pecador se manchaban de sangre, pero esa era la única manera de transferir el pecado para la oveja y de que alguien muriera en su lugar. Ahora, después de ese sacrificio sangriento, ahí el pecador podía volver a la casa, perdonado, libre de su pecado. Todo lo que había sido hecho ya había sido perdonado, porque alguien había muerto en su lugar. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Bíblicamente hay perdón para ti. ¿Has pecado? Si te arrepientes, si lloras, si confiesas tus pecados, hay perdón para ti. Hay liberación de culpa para ti. Pero hay liberación de culpa para ti porque alguien muere en tu lugar. En el santuario de Israel moría el corderito. Pero ese corderito era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel miraba al Señor Jesucristo en el futuro. Vendrá el Cordero para morir por mí. Y mientras el Cordero no venga, yo voy a ir matando todos los días ovejitas para verme libre de mi pecado. Nosotros ya no sacrificamos corderos, porque Jesucristo ya murió. Para Israel estaba en el futuro, para nosotros está en el pasado. Solo necesitamos confiar, creer que Jesucristo es el Cordero de Dios y que murió por nosotros. Pero yo a veces pienso que el ceremonial del sacrificio debería durar hasta hoy. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros pecamos y decimos así: gracias, Dios mío, porque moriste en la cruz. Qué facilito, ¿no? Cierras los ojos, tus palabras, Señor, gracias porque moriste en la cruz. Pero para el israelita no era así. El israelita tenía que manchar sus manos de sangre. Y cuando veía aquella ovejita muriendo, pataleando ahí por mis pecados, yo había pecado, yo tenía que morir, yo tenía que derramar mi sangre, pero soy tan cobarde que no quiero. Procuro protección, procuro ayuda, y Dios me dice, está bien, transfiere tus pecados para el corderito, y ahora el corderito comienza a patalear, a morir. Y al día siguiente, si yo peco de nuevo, tengo que volver llevando otro corderito. Y al otro día otro corderito. Yo creo que si había muchos israelitas que de tanto matar corderitos llegaba un momento y decían, no, Dios mío, ya no puedo.
Entonces la única manera de no seguir matando corderitos era parar de pecar. Pero hoy día nosotros no. Hoy día, Jesús murió en la cruz, qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Tú no te manchas de sangre. Tú no ves lo que cuesta el perdón. Pero qué amor maravilloso de Cristo. Que hoy nosotros podemos mirar por la fe el sacrificio de Cristo y aceptar que aunque hemos pecado y merecemos morir, alguien murió en nuestro lugar. Yo siempre digo una cosa, mira, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, te ama, te ama. Una de las cosas que el pecado hace en tu vida cuando te separas de Dios es que te quita la paz. Pero el Señor Jesucristo, dice Isaías, sufrió, murió, derramó su sangre para que tú tengas paz. Hay gente que tiene dinero, que tiene poder, que tiene todo, pero no tiene paz. Y cuando no tienes paz, querido, en tu corazón por causa del pecado, no puedes vivir en paz con tu esposa, no puedes vivir en paz con tu esposo, no puedes vivir en paz con tus hijos, no puedes vivir en paz con tus vecinos, con tu patrón, con tu empleado. Estaré predicando en este momento para alguien que vive peleando con todo el mundo. Hay gente que dice, no sé por qué no puedo relacionarme bien con las personas. No tienes paz en el corazón. Necesitas paz. Estás cargado de culpa. ¿Quieres ser perdonado? Pues ve a Jesucristo. Cree que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree que Él ha derramado su sangre por ti. Y tú vas a ver las maravillas que van a suceder en tu vida. A lo largo de mi vida yo he encontrado gente destruida por la vida, literalmente. Gente que no sabía qué hacer, no sabía dónde ir con la situación que estaba viviendo. Gente que estaba enloqueciendo, porque el pecado paraliza, ¿sabes? Yo participé una vez en el interior de Minas Gerais de una ceremonia donde estaban homenajeando a una señora, porque todos los años ella traía 20, 30 personas para Cristo. Era lo que llamamos en nuestro lenguaje una señora misionera. Una señora que todos los años traía personas al conocimiento de la verdad. Y ese año la estaban homenajeando y le entregaron una medalla bonita de homenaje porque había sido la persona que más personas había traído a Jesús en esa ciudad. Yo nunca me olvido de esa señora yendo adelante, levantando los ojos al cielo y diciendo, Señor, gracias, gracias, porque yo fui apenas un instrumento. Pero se veía el brillo de la alegría en su rostro, la satisfacción de ver las personas que ella había traído para Cristo ese año. Pasaron años. Un día yo llegué a esa ciudad de nuevo. Y la primera cosa que me acordé fue de aquella señora. Y pregunté a los hermanos, ¿dónde está la hermana tal? Y alguien me dio la noticia, está enferma, no puede caminar. Está paralizada. Del cuello para abajo no mueve nada, solo mueve la cabeza. ¿Pero qué le pasó? ¿Algún accidente? No, es un misterio. De repente no podía mover las manos, de repente no podía mover los pies, de repente no podía mover el cuerpo y ahora lo único que mueve es la cabeza. No está ni siquiera en una silla de ruedas, está en una cama, no puede levantarse para nada. Le dije, yo quiero visitarla. Y fui a visitarla. Ahí estaba la señora inerte, no se movía para nada. Cuando me vio comenzó a llorar. Inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando y le dije, mire, a las personas, déjenme solo con ella, quiero hablar con ella. Y ella comenzó a llorar y me dice, pastor, yo merezco morir. Yo merezco morir. Le pregunté, ¿por qué? Ella me dice, porque pequé. Y la paga del pecado es la muerte. Yo tengo que morir. Y miren cómo es el poder de la mente. Su mente le decía de noche y de día, tienes que morir, mereces morir, mereces morir. Y la mente es tan fuerte que fue capaz de matar todo su cuerpo.
Apenas no podía cortar el hilo de la vida, continuaba respirando, pero su cuerpo estaba completamente muerto. Entonces yo tomé sus manos en las mías, manos heladas, manos cadavéricas, manos frías. La miré a los ojos y le pregunté, ¿tú no crees en el perdón? Tú llevaste el evangelio para tanta gente, tú enseñaste a esas personas que hay perdón en Cristo. ¿Tú no crees en el perdón? Y ella llorando me dice, pastor, hay perdón para todos, menos para mí. ¿Por qué no para ti? Ella dice, pastor, porque yo conocía la palabra de Dios. Dios puede perdonar a los que caen porque no conocen la palabra de Dios, pero yo conocía la palabra de Dios. Mi pecado no fue un pecado así que caí y me tropecé, no. Yo sabía lo que estaba haciendo. Para mí no hay perdón. Y el poder de su mente fue tan grande que logró paralizar su cuerpo todo. El esposo la había llevado a los Estados Unidos, era un hacendado con mucho dinero, la había llevado a Alemania. Y un día un médico le dijo, mire, su esposa físicamente no tiene nada. El problema de su esposa está en la cabeza. Y eso es lo que yo digo. El pecado es tan cruel que te paraliza. Hay gente que vive derrotada en la vida caminando. Yo no merezco un buen sueldo. Porque interiormente el subconsciente le dice, has pecado y mereces morir. Hay gente que camina en la vida, no, yo no merezco el amor de nadie. Yo no merezco el amor de un buen hombre. No merezco el amor de una buena mujer. Yo no merezco ir, yo no merezco entrar, yo no merezco salir. ¿Por qué? Porque carga el peso de la culpa que le dice, has pecado, tienes que morir. Pero yo te digo una cosa, el Señor Jesucristo vino y murió. Él tomó tus dolores. Él fue herido, Él derramó la sangre. ¿Para qué? Para que tú no vivas angustiado, para que tú no vivas desesperado. Hay perdón para ti, pero el Señor Jesucristo murió. Tus pecados fueron transferidos a Él. El diablo jamás va a poder decir, entraste por la puerta, no, entraste por la ventana, no. Tus pecados merecían la muerte y la muerte llegó, no te llegó a ti, le llegó al Señor Jesucristo. Él aceptó voluntariamente tu muerte, pero ahora tú estás libre y tienes todo el derecho de mirar al enemigo de Dios y decirle, mira, tú no tienes derecho de atormentarme. Estaba saliendo de la predicación en un estadio y una señora corrió atrás de mí diciendo, pastor, usted no imagina lo que el mensaje de esta noche significó para mí. Esa señora con 16 años quedó embarazada. Nadie sabía. El novio no sabía, los papás no sabían, la iglesia no sabía, el pastor no sabía. Ella viajó a una otra ciudad, una niña con 16 años, provocó un aborto. Volvió para la casa. Le dijo a los papás que había ido a visitar una tía. Volvió a la casa y dijo, nadie sabe. Ya está resuelto el problema del pecado. Pero los días fueron pasando y su corazón estaba vacío, no tenía paz, vivía atormentada. Años después conoció a un buen muchacho cristiano y se casó. Tuvo 2 hijos con ese hombre. Pasaron 30 años, pero ella no se veía libre de la culpa. Ella me dice que de noche tenía pesadillas terribles y en sus pesadillas entraba al baño y encontraba en el espejo escrito con lápiz labial, asesina, mereces morir. Y cuando veía eso daba un grito y se daba cuenta que estaba soñando. Y el esposo la sacudía y le decía, pero ¿qué te pasa? Y ella tenía miedo de que el esposo descubriera su pasado, porque el esposo no sabía nada de lo que había hecho. En otras ocasiones ella, en sus pesadillas, veía un bebito sin rostro, que le decía, mamita, mamita, no me mates. Y cuando ella despertaba, cuando ella soñaba que estaba con un cuchillo en la mano manchado de sangre, y despertaba y se daba cuenta que era una pesadilla. No podía vivir, no tenía paz. Hasta que esa noche ella fue al estadio cargando su pasado, cargando su historia. Y yo levanté la Biblia aquella noche en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. No hay
un superlativo para la palabra todo. Todo es todo. No hay ninguna palabra que exprese mayor sentido que la palabra todo. No existe más todo, porque todo es lo máximo. Todo es todo. Adulterio, asesinato, asalto a mano armada, tráfico de drogas, codicia, orgullo, miseria, mentira, chisme. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Yo he escuchado muchos sermones de la segunda parte de este texto que dice, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Pero pocas veces he escuchado un mensaje de la primera parte del texto que dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Pastor, ¿y el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es cuando tú no quieres ser perdonado. Cuando tú llegas al punto de decir, Señor, mira, llévate tu perdón, yo quiero perderme, yo no necesito perdón. Ese es el pecado del Espíritu Santo, cuando te vuelves insensible, cuando tu corazón se vuelve un corazón de piedra. Pero mientras sientas en tu corazón la necesidad de ser perdonado, todo pecado le será perdonado al ser humano. Y aquella noche aquella señora me decía, pastor, yo vuelvo a mi casa como si hubiera sacado un peso de 1 tonelada de mis hombros. Estoy libre, estoy perdonada. Y eso mismo. Esta noche tú puedes volver a la casa sabiendo que tu vida comienza hoy. Lo que pasó, pasó. Tu vida comienza en el momento que encuentras al Señor Jesucristo. Entiendes que Él pagó el precio de tu pecado. Aceptas a Jesucristo con todo tu corazón. Y entonces renaces para una vida nueva. Esta noche voy a contar la experiencia de una señora llamada Herminia. Herminia conoció la palabra de Dios hace algún tiempo. La vida de Herminia es una vida de dolor y de sufrimiento. Su esposo la maltrataba mucho, la golpeaba cuando estaba en estado de embriaguez y un día ese esposo falleció. Ella pensó, ahora estoy libre. No estaba libre. Los hijos habían crecido, especialmente los hijos hombres. Cuando descubrieron que ella estaba estudiando la palabra de Dios, se opusieron, no la dejaban estudiar la Biblia, se burlaban de ella. Uno de esos hijos hoy día está preso. Ella sufre al no poder ayudar a su hijo. Pero cuando el hijo salió, ella tuvo más libertad para estudiar la palabra de Dios. Abrió su corazón, entendió que su vida era una vida de dolor. Te voy a explicar lo que pasaba con ella. Ella no se daba cuenta, pero estaba en el territorio de la muerte. Y en este territorio de la muerte, en este territorio de condenación, pues hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay desgracia. El matrimonio no resulta bien, los hijos crecen, se rebelan. Todo es dolor y sufrimiento en el terreno de la condenación. Ella decidió volver al Señor Jesucristo, pero ahí el enemigo dice, no, ella no estaba en el territorio de la muerte, ella no pecó voluntariamente, pues entonces tiene que morir. Pero ahí aparece la figura maravillosa de Jesucristo y dice, sí, ella merece morir y va a morir, pero no ella. Yo voy a morir. Ella va a transferir todos sus pecados a mí. Así como en Israel el pecador transfería sus pecados al Cordero. Y yo voy a morir en la cruz del Calvario. No basta nacer, hay que crecer. Y para crecer, la receta para crecer está aquí en el texto bíblico de esta noche. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, del 10 al 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. Vamos a comenzar a analizar el texto. Pablo empieza diciendo así: por lo demás, hermanos. Esa expresión, por lo demás, hermanos, no está ahí en la Biblia simplemente por estar. Ni una palabra, ni una coma, ni un punto está en la Biblia solo por estar. Esa expresión quiere decir mucho. Por lo demás, hermanos. Podría ser en conclusión. Podría ser siendo que ya he dicho todo lo que he dicho hasta aquí. Podría ser finalmente. Quiere decir, la epístola a los Efesios tiene 6 capítulos. El tema, hay algunos 2, 3, 4 temas cristalinos en Efesios, pero uno de los temas es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre Cristo y Satanás. Cristo que quiere salvarte, Satanás que quiere destruirte. Ahora llegamos al capítulo 6. Ya Pablo está encerrando, está concluyendo. Por eso dice, por lo demás, hermanos. O sea, en conclusión, ya que he dicho todo lo que he dicho hasta aquí. Por lo demás, hermanos. ¿Y qué viene a seguir? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Y por qué fortaleceos en el Señor? En el versículo 3 explica, dice, porque en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra vida cristiana después de nacer en Cristo, para poder crecer nuestra vida cristiana es una permanente lucha, es una batalla. No esperes que cuando tú te entregues a Jesús, la vida va a ser una vida mansa, llena de rosas, de flores maravillosas, una vida de romance, una vida linda, sin dificultades. Porque hay mucha gente que dice, si me entrego a Jesús voy a tener un buen empleo, el dinero me va a alcanzar para todo, voy a tener un hogar feliz. Y realmente tú puedes tener todo eso, porque ya te dije, Dios es la fuente de la bendición. Pero no existe solo Dios, existe también el diablo. Y lo que más quiere el diablo es hacer sufrir al Señor Jesucristo. Pero como no puede con Jesús, como ya intentó muchas veces con Jesús y siempre perdió, ahora se las agarra contigo y viene con todo encima de ti. El otro día alguien me preguntaba y decía, pastor, ¿por qué cuando yo no conocía a Jesús, no conocía el Evangelio, todo me iba bien? No digo muy bien, pero razonablemente bien, tenía empleo, peleando, la familia iba adelante, el dinero me alcanzaba, en fin, todo me iba bien. Pero ahora que me entregué a Jesús, todo me va mal. Parece que la lucha aumentó, viene lucha de todo lado, pelea de todo lado. Entonces él preguntaba, ¿por qué, pastor? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué tú crees? Oh, querido, porque cuando estabas en las garras de Satanás, cuando estabas en las garras del enemigo, ¿para qué él se iba a dar trabajo de atormentarte, de crearte problemas, de traerte dificultades? Pues ya estabas en su red. Pero atrévete a salir de la red del enemigo para que veas que él queda airado contra ti y viene con todo encima de ti. Pero pastor, ay, qué miedo, entonces no me entrego a Jesús. Calma, querido. No te puedo negar la realidad maligna del diablo. Pero ¿qué dice Pablo? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Mira, el diablo tentó usurpar el trono de Jesús allá en el cielo. Hubo una pelea, fracasó. El diablo fue expulsado del cielo. Y yo imagino que cuando el diablo fue expulsado del cielo, se quedó así mirando a Jesús de lejos, pensando en su corazón, está bien, me derrotaste una vez, perdí aquí, pero espérate,
no se pierde solo una batalla. Yo vengo, espérame un poco. Y el diablo esperó, y el diablo es paciente, ¿sabe? Una de las cosas buenas que el diablo tiene es que no se cansa, intenta, es terco, es insistente, no se desanima. A veces los cristianos a la primera prueba ya nos desanimamos. Si el diablo fuera así, estaríamos maravillados porque viene, no puede y se va. No, él viene, no puede, pues intenta la segunda vez. Falló con el Señor Jesucristo en el cielo y dijo, está bien, me venciste ahora, pero ya vienes después. Y cuando Jesús nació para salvar al ser humano en esta tierra, nació como un niño, el diablo dio una carcajada en el universo y dijo, bueno, en el cielo me ganaste, pero ahora estás como un niño en la tierra y yo voy a aprovechar y te voy a matar. Y el diablo es cobarde, porque el diablo cuando quiere destruirte no viene mostrando la cara, porque si viniera como diablo, tú saldrías corriendo, el diablo no podría derrotarte. El diablo siempre se esconde, se disfraza. Y cuando Jesús fue niño, el diablo se metió al corazón de Herodes. Herodes firmó un decreto de muerte para todos los niños y los soldados salieron persiguiendo al Señor Jesucristo. Pero esa noche, querido, el ángel del Señor se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vayan para Egipto. Quiere decir, el diablo puede firmar un decreto de muerte contra ti. Decir, bueno, tú acabaste, querido, tú no tengas miedo, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida he encontrado manifestaciones diabólicas frente a mí? En una ocasión yo estaba hablando con un muchacho que era ateo, incrédulo, pero que estaba noviando con una joven de la iglesia y él le pidió, quiero hablar con tu pastor. Y entonces vino a hablar conmigo. Yo lo recibí, estábamos sentados frente a frente y él me hizo una pregunta, pastor, ¿por qué Dios no es amor? Claro que es amor. Entonces, ¿nosotros los seres humanos debemos vivir en amor? Claro que sí. Entonces, ¿por qué su iglesia está contra mi amor entre mí y mi novia, que es de la iglesia? Si Dios es amor, ustedes deberían apoyar el amor. ¿Por qué ustedes están contra nuestro noviazgo? Y él estaba con esa pregunta y de repente en medio del diálogo, el muchacho comenzó a cambiar de rostro. Se puso pálido. Comenzó a babear, se agachó, después levantó el rostro, pero sus ojos ya eran unos ojos ladinos, llenos de maldad, inyectados en sangre, y me miraba así, a unos 80 centímetros de distancia. Me miró a la cara, a los ojos así, y me dijo, yo te voy a matar. Yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. ¿Me estás escuchando? Te voy a matar. Y yo sabía que en ese momento yo no estaba hablando con ese muchacho, yo estaba hablando con el diablo estaba ahí presente. Y incliné el rostro y en mi corazón clamé a Dios y dije, Señor, ayúdame. Y cuando yo abrí los ojos, el muchacho estaba agachado y levantó los ojos. Me miró. Y me dijo, disculpe, pastor, me distraí. ¿Estábamos hablando de qué? Ni se dio cuenta que en un momento de mi diálogo con él fue poseído por el enemigo. Ahora yo te digo una cosa, querido. Eso sucedió hace años y años atrás. Yo te puedo contar muchas historias. Estoy aquí. ¿Qué es lo que hizo el diablo conmigo? ¿Ah? ¿Qué hizo conmigo? Aquí estoy, entero, predicando el evangelio. Jubilado hace 15 años y continúo predicando el evangelio. ¿Qué es lo que el diablo me hizo? El diablo no puede tocar la vida de un hijo de Dios. Ahora, no hay que ignorar la presencia del diablo. El diablo existe, pero pues Dios es Dios. El diablo perdió con Dios allá en el cielo. Entonces, cuando Jesús nació, dijo, ahora lo mato. Se metió al corazón de Herodes, fracasó. Porque esa noche Jesús huyó para Egipto. Cuando comenzó su ministerio Jesús en la tierra, se fue a ayunar
40 días y 40 noches al desierto. Me impresiona que Jesús nunca empezaba una gran tarea sin orar, sin ayunar. Antes de casarte, ora, querido. Antes de comenzar un nuevo empleo, ora. Antes de abrir una empresa, ora. Antes de iniciar una campaña evangelística, ora, ora. Porque cuando oras, Dios está en el comando, Dios te dirige y llegas a donde quieres llegar, a donde el Señor te quiere llevar. Entonces Jesús se fue a orar al desierto. Y cuando estaba orando, el diablo apareció. ¿Apareció como diablo? No, pues el diablo nunca da la cara, el diablo se esconde, el diablo es terrible, querido, terrible. Te quiere destruir, se va a esconder, se va a disfrazar. Una vez yo encontré un borrachito llorando. Me dice, pastor, si el diablo fuera un hombre como yo, vería lo que le pasa, yo le daría una zurra. Llorando y borracho, con la botella en la mano. Y me muestra la botella y dice, pero este diablo cuando me quiere arruinar se mete en esta botella y ahí, pastor, yo estoy perdido, estoy fracasado. Ayúdeme, pastor. Oh, querido, ¿qué te voy a ayudar yo? Tú tienes que clamar a Dios, pedir que Dios haga maravillas en tu vida. Y Dios es capaz de hacer, porque Él es poderoso. Bueno, el diablo se presentó a Jesús allá en el desierto, en forma de ángel de luz, ángel, con cara de ángel. Y no solo con cara de ángel, sino con la Biblia abierta, diciéndole, aquí está escrito, si eres hijo de Dios, está escrito, si eres hijo de Dios, aquí está escrito. El diablo conoce la palabra de Dios, querido, y la estudia. Hay cristianos que tienen la palabra de Dios y no la estudian, pero el diablo conoce bien la palabra de Dios. Y sin embargo es diablo. Y se viste de ángel de luz. Y entonces vino con la palabra de Dios abierta, pero Jesús también conocía la palabra. Él es la palabra. Y el diablo fue derrotado por tercera vez. Primera vez en el cielo, segunda vez cuando era niño, ahora tercera vez. El diablo no se queda tranquilo. Ya no podría irse corriendo ahí, huyendo, despavorido, con miedo de Jesús, pero él no se rinde. Entonces cuando Jesús estaba encerrando su ministerio, el diablo se metió al corazón de los soldados. Ya te dije que él no viene dando la cara. Se metió al corazón de los soldados. Y los soldados vinieron, prendieron a Jesús y lo crucificaron. Y finalmente cuando Jesús fue clavado en la cruz, ahí el diablo dio la gran carcajada de la vida. Oh, ahora sí, ya lo vencí, lo maté. Perdí en el cielo, perdí cuando era niño, perdí en el desierto, pero ahora lo maté. Pero al tercer día, querido, la tierra se abrió y Jesús resucitó. Y el diablo supo entonces sí que estaba derrotado para siempre, que nunca más podría nada contra Jesús. Entonces ahora, como no puede con Jesús, como ya está derrotado con Jesús, se las agarra contigo. ¿Qué le hiciste tú al diablo? Nada. ¿Y por qué te persigue? ¿Y por qué te atormenta? ¿Y por qué te quita el empleo? ¿Te quita la salud? ¿Por qué te trae problemas? ¿Por qué? Te mete en vicios, en hábitos de los cuales no te puedes libertar. ¿Por qué? Simplemente porque sabe que Dios te ama, y si te hace sufrir a ti, Dios que te ama va a sufrir también. Entonces el diablo en realidad no tiene nada contra ti, tiene contra Jesús. Pero como no puede con Jesús, se las agarra contigo. Entonces viene Pablo y dice aquí, hermanos, no quiero que ustedes ignoren que nosotros tenemos una batalla, una lucha. Es por eso que te digo, querido, bienvenido a la vida cristiana. Qué bueno que aceptaste a Jesús, qué bueno que estás haciendo planes para tu bautismo. Pero ten en cuenta que el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a venir con todo encima de ti, disfrazado de droga, de bebida, de sensaciones bonitas, de filosofías bonitas, de ritmos bonitos. El diablo va a venir con todo encima de ti para desanimarte, para destruirte, para acabar con tu familia, como lo ha venido haciendo hasta aquí. Jesús es tu única solución. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. A una fuerza espiritual no la puedes vencer con tu fuerza carnal. Por lo tanto, aunque hagas halterofilismo, aunque cuides tu cuerpo, aunque cuides tu salud y todo, que debes hacerlo, no digo que no lo hagas, pero eso no te ayuda para enfrentar al diablo. Porque cuando el diablo viene, no viene como un ser humano, con cuerpo, para que tú lo golpees o para que tú corras y que él no te alcance. Él viene como una fuerza espiritual, y ahí cuando viene como una fuerza espiritual, pues tú no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Entonces el consejo de Pablo dice, ya que nuestra lucha es contra una fuerza espiritual, vestíos de toda la armadura de Dios, vístete de la armadura de Dios. El secreto del crecimiento cristiano es vestirse de la armadura de Dios. Y pastor, ¿cuál es la armadura de Dios? Ahí en el mismo capítulo, no voy a leer por falta de tiempo, pero a partir del versículo 14 tú encuentras los 7 instrumentos que forman la armadura de Dios. Pero yo me voy a detener apenas en 3 de ellos. Y los voy a mencionar también de manera rápida. Primera armadura de Dios. Estudia la palabra de Dios todos los días. Porque, querido, tú has nacido y un niño que nace pero no come, se muere. En la vida espiritual también, tú has aceptado a Jesús, has nacido. Pero un niño que naciste ahora espiritualmente, si no comes, te vas a morir. ¿Y cuál es la comida del cristiano? La palabra de Dios. Por lo tanto, tienes que estudiar la palabra de Dios, aunque no te dé ganas, aunque no tengas ganas. Yo cuando me enfermaba de niño, no quería comer, y mi madre, yo me acuerdo bien lo que ella me decía, hijito, enfermo que come no muere. Y yo quiero que tú escuches, cristiano que come la palabra de Dios todos los días no muere. El diablo puede venir trayendo las peores tentaciones, no vas a caer, porque cristiano que se alimenta de la palabra de Dios no muere. Entonces, cuando tú decides seguir a Jesús, caminar con Él, en lugar de estar pensando, bueno, ahora no puedo fumar, ahora no puedo beber, ahora no puedo hacer esto, ahora no puedo, no te preocupes con las cosas que no puedes, preocúpate con las cosas que necesitas hacer. Y una de las cosas que necesitas hacer para crecer en la vida cristiana es comer todos los días la palabra de Dios. Ah, pastor, pero no me gusta. Quiere decir que porque no te gusta espinaca, no la vas a comer. Oh, querido, si no comes espinaca, no vas a tener fierro, y tu sangre necesita fierro. Come espinaca aunque no te guste. Come brócolis aunque no te guste. Come cebolla aunque no te guste. En estos tiempos de pandemia, come ajo, que es un buen preventivo para enfermedades. Come aunque no te guste. No se come porque gusta. Se come aunque no guste. Se come lo que es. A mí no me gusta fruta. Pues entonces por eso no tienes vitamina C. Come naranja, come limón, come fruta. ¿Ah? Come. Ah, pastor, me da mucho calambre. Come plátano. No, pero no me gusta el plátano. Come, querido. No se trata de gustar, se trata de comer. Come. Claro que cuando tú abres la Biblia no te va a gustar. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido con naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. A esta naturaleza pecaminosa todo lo que importa son las cosas que no valen de esta vida, la basura de esta vida. Eso sí le encanta, pero estudiar la palabra de Dios, no me gusta. Pero si tú quieres ser cristiano, tienes que comer la palabra de Dios todos los días, aunque no te guste. En segundo lugar, tienes que orar en todo tiempo. No es solo orar de mañana, orar a mediodía, orar en la noche. Orar en todo tiempo, 24 horas por día. Pero pastor, ¿y a qué horas voy a trabajar? ¿A qué horas voy a estudiar? ¿A qué horas voy a comer? ¿Voy a dormir? Pues tienes que aprender a dormir con Cristo.
Tienes que aprender a tomar baño con Cristo, a comer con Cristo, a dirigir tu carro con Cristo, a trabajar con Cristo, a estudiar con Cristo, relacionando todo lo que estás haciendo con Cristo. Tienes que aprender a vivir en espíritu de oración. La oración, dice la sierva de Dios, es la respiración del alma. ¿De qué vale que hayas nacido? Si no respiras, te vas a morir. ¿Te has dado cuenta que hay niños que cuando nacen no quieren respirar? ¿Y qué hace el médico? Les da una palmada. ¿Para qué? Para enseñarles a respirar, porque si no respiran, se mueren. En la vida cristiana, el cristiano que no respira a través de la oración va a morir. Entonces tienes que aprender a respirar, y no se respira 3 veces al día, se respira cada segundo. Por eso Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo momento, en espíritu de oración. Y tercer instrumento de la vestidura de Cristo, para que el diablo no te derrote. Tienes que contar a otra persona del amor de Jesús. Tienes que contar a otras personas el Evangelio. Por ejemplo, si tú has sido invitado esta noche por primera vez a escuchar la palabra de Dios y tú quieres crecer en Cristo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cuando termine la reunión, tienes que llamar a un amigo, mandar a un texto a un amigo, un WhatsApp a un amigo y decirle, he escuchado la palabra de Dios, algo maravilloso, y yo quiero que tú mañana también te conectes al internet porque la palabra de Dios está siendo extraordinaria. Querido, cuando tú comes la palabra de Dios todos los días, oras a través de la oración, respiras a través de la oración todos los días, y te mueves a través de la testificación compartiendo el Evangelio con otros, ahí tú estás tomando la vestidura de Cristo. Y cuando tomas la vestidura de Cristo, el enemigo puede hacer lo que quiera para destruirte, no va a poder. Ah, pastor, pero es que yo estoy prisionero a tantos vicios, a tantos hábitos que no puedo vencer. Entonces te voy a contar la historia de Salvador Briceño. No creía en Dios. Para él Dios era cualquier cosa y nunca pensó en Dios. No estaba contra Dios, pero tampoco a favor. Si existe Dios, para mí todo bien. Él pensaba que su trabajo, su vida, su fuerza era suficiente. Pero un día pues se juntó con malos amigos, querido. Amigos, cuídate con los amigos. Porque los amigos que cuando son temerosos de Dios te van a llevar por los caminos de Dios, pero cuando los amigos no temen a Dios, te van a llevar al infierno, te van a llevar a la tragedia, a la destrucción, y eso fue lo que sucedió con Salvador. Los amigos lo llevaron a la bebida, cigarro, droga, tráfico de droga, y se arruinó por completo. Salvador. Pueden creer que fue un hombre que dormía en la calle, drogado, perdido, acabado, que hasta la propia familia decía, no, parece no hay esperanza, ya olvídate de ese ya está perdido, ya no hay remedio. Aquí en el Brasil hay muchos lugares, en toda ciudad grande hay un lugar que le llaman la Cracolandia, donde están los viciados, drogadictos. Da pena. Esos lugares son tristes, ¿sabes? La gente tirada en el suelo. El poco dinero que consiguen con limosna lo usan con drogas. Pues la situación de Salvador era esa. Estaba perdido, acabado, destruido. Había un grupo que siempre pasaba cerca de él, iban a la iglesia. Él les llamaba los hermanos de la religión. Era una iglesia adventista del séptimo día. Pero él les llamaba los hermanos de la religión, los hermanos de la religión. Un día Salvador en su desesperación, porque sabes, el vicio tiene esta cosa, este mecanismo, mira. Viene la tentación, ay, no puedo. Caes. Una vez que caíste, ahí viene el peso de la culpa. Soy un miserable, no valgo para nada porque lo hice. Oh, Señor, ayúdame. Pobre Salvador. Cada vez que estaba lúcido, pues venía ese sentimiento. Soy basura, no valgo para nada, quiero morir, no tengo fuerzas, estoy perdido, estoy acabado. Sí, querido, tú y yo estamos acabados. Tal vez no con la droga de cocaína, de marihuana.
tal vez con la droga del orgullo, con la droga de la envidia, con la droga del egoísmo. Todos tenemos drogas en la vida que nos llevan al fondo del pozo. Qué bueno es Dios, compasivo, que te ama. No importa cómo has vivido, no importa lo que seas, Dios te ama. Y en su dolor y en su desesperación, Salvador clamó a Dios: Señor, ayúdame. Si tú no haces algo por mí, Señor, estoy perdido. Y a la mañana siguiente, después de llorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a la mañana siguiente se despertó y ya no tenía ganas de usar droga. Y eso era un milagro, porque el drogadicto es drogadicto porque no puede vivir sin droga, pero a la mañana siguiente él se levantó sin ganas de usar droga. Pero los amigos estaban ahí, porque ya te dije, amigos buenos te llevan por el camino del bien, pero amigos malos te llevan para la miseria. ¿Y qué les importa con tu vida, con tu destino, tu tristeza, todo? ¿Qué les interesa? Ellos lo único que, porque son instrumentos del diablo, ya te dije. El diablo se mete en el corazón, no se metió en el corazón de Herodes para firmar un decreto, no se metió en el corazón de los soldados para clavar a Cristo, no se disfrazó de ángel de luz. El diablo se mete en el corazón de un amigo, de una amiga. ¿Para qué? Para arruinarte, para llevarte a la miseria, al pecado. Y eso es lo que hicieron con Salvador. Pero entonces Salvador dijo: no, aquí no puedo continuar, tengo que salir de aquí, irme de aquí, porque aquí voy a volver a caer. Y le dijo: Señor, ayúdeme, ábreme las puertas, yo tengo que salir de aquí. Y llegó a Nueva York. Hace 8 años, Salvador no ha vuelto a colocar una gota de alcohol en sus labios, de cigarro en su boca, no ha vuelto a usar drogas, transformado por el poder de Dios. ¿Que el diablo no lo ataca? Claro que lo ataca, pero Salvador se ha vestido de la armadura de Dios. Estudia la Biblia todos los días, ora todos los días, cuenta a otros lo que hizo Jesús por él, y ahí está Salvador victorioso. Y un día, Salvador, yo no te conozco, tal vez en esta tierra nunca te vea, pero en el reino de los cielos quiero abrazarte. Y quiero abrazar a todos los salvadores del mundo que andan aflitos en el pecado. A todas las Marías perdidas y destruidas por la vida. Mírame bien. El Señor Jesús te ama, querida. No te desesperes. No creas que todo está perdido. Ah, pastor, pero yo ya le he prometido a Dios tantas veces y no puedo. ¿Y qué importa eso? Levántate de nuevo. Dios nunca dejó de amarte. Y en este momento yo te voy a hacer una invitación para que tú te entregues a Jesucristo, para que le entregues la vida. Y si ya le entregaste la vida, para que decidas en tu corazón estudiar la Biblia todos los días, orar todos los días y buscar una persona para Cristo. Y si ya estás estudiando la Biblia, entonces que decidas esta noche que te vas a bautizar, porque una de estas noches yo te voy a explicar por qué debemos bautizarnos, en qué consiste el bautismo, qué significa el bautismo. Oh, querido, que Dios te bendiga. Toma tu decisión, expresa tu decisión al amigo que está a tu lado, a la persona que te invitó para conectarte al programa, o entonces a través del internet, expresa tu decisión. Hoy, ahora, en este momento, no es mañana, hoy, en este momento, ahora, mientras estoy orando. Padre querido, gracias, Señor, por tanta gente en el mundo, tanta gente que cree en ti como el Salvador, como el restaurador, como el transformador. Esta noche hay muchas personas tomando su decisión. Bendice esa decisión, bendice a las personas, toca esos corazones, limpia esas mentes, dales poder, dales fuerza. Si necesitan un milagro como el de Salvador, haz ese milagro en la vida de esas personas. Pero hazlas victoriosas en ti, Señor, porque tú eres poderoso para hacerlo. El diablo no tiene poder. Aquellos que corren a ti se esconden en ti. Gracias por tu promesa y por tu poder en el nombre de Jesucristo. Amén.